Estamos hablando básicamente de la madurez de un creyente. Y hemos estado ya estudiando varios domingos este capítulo porque nos presenta un gran desafío que tiene que ver con el desafío de ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo no es solamente seguirle y estar ahí, no es solamente beneficiarse de sus enseñanzas o de su buena voluntad para con nosotros. Ser un discípulo implica tomar decisiones, implica hacer cambios en nuestra vida. Tiene que ver con una transformación, cuando somos transformados de gloria en gloria. Es decir, si nuestra vida no está cambiando, si no estamos siendo transformados cada día más a la imagen de Cristo, no estamos siendo discípulos del Señor. Ser un discípulo significa ser literalmente un seguidor. Y Cristo no está estático. Él resucitó. Y Él avanza conforme a su plan y su propósito, que es que en toda la tierra sea conocido su nombre, su gloria y su salvación. Y nosotros tenemos que avanzar con Él. Estar con Él no es una actitud pasiva, no es quedarse en un punto de mi vida cristiana como si hubiera llegado a un nivel de espiritualidad, de madurez, de conocimiento absoluto, porque estamos en un proceso. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, decía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo, dice. Me extiendo, está hablando de una actitud constante de crecimiento. Él no es como quien golpeaba el aire, como quien luchaba golpeando el aire, sino que se esforzaba a sí mismo. Y él, ¿verdad?, procuraba a sí mismo seguir adelante al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hablamos, y justamente comienza esta epístola, esta segunda epístola del apóstol Pedro, desafiándonos a un conocimiento superior. ¿Se acuerdan que hicimos la diferencia entre gnosis y epignosis? La palabra conocimiento en griego, en que fue escrito en el Nuevo Testamento, comúnmente se usaba la palabra gnosis. Comienza con la letra G para nosotros, gnosis. Pero la palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro para referirse al conocimiento del Señor Jesucristo es otra palabra, es una palabra que se compone de una pequeña cláusula, ¿verdad? Una pequeña palabrita allí que nos habla de un conocimiento aún mayor, epignosis, un sobreconocimiento que tiene que ver con un conocimiento íntimo, profundo, cercano y significativo de la persona de Jesucristo. No es solo un entendimiento intelectual, no es solo un conocimiento teórico, no, es una experiencia de conocimiento transformador. Cada vez que un personaje en la Escritura tuvo un encuentro cercano a la presencia de Dios, su vida nunca más fue igual, nunca fue lo mismo, cambió. Hubo un cambio, una transformación tremenda en su vida. Pasó con Moisés, pasó con Abraham. Cada persona que tuvo un encuentro cercano, personal con Dios, como Elías, su vida nunca más fue lo mismo. Y es por eso que nosotros, como hijos del Señor, hoy en día, no solo tenemos la oportunidad, sino el privilegio de poder presentarnos en la presencia del Señor por la sangre de Jesucristo y entrar en su trono de gracia cada día, para ser transformados por su gloria. Siendo transformados, dice, de gloria en gloria. A su misma imagen, a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda en esta transformación. ¿Y sabes qué es lo que utiliza el Espíritu Santo? Su palabra, pues Él la inspiró. Por eso es que ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro se presenta no solo como un oidor de la ley, eso significa su nombre Simón, sino como una roca firme, firme en la roca que es Cristo. Alguien que tiene un encuentro y que ha tenido una experiencia y un caminar cercano con el Señor, para que su vida fuese transformada.
Por eso es que en el versículo 2 también nos habla del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 3 también nos habla de, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante estas cosas que nos han sido dadas, el poder que tenemos en el Señor, el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Y recordemos que aquí conocimiento no es solo el entendimiento intelectual, es una vida transformada por una relación cercana y personal con el Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 4 nos habla de las grandiosas y preciosas promesas que el Señor nos dio, de la cual somos participantes por medio de la naturaleza divina, esa nueva vida que el Señor nos dio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y en esa nueva naturaleza, es decir, la presencia de Dios en nuestra vida, a través de su Espíritu Santo, somos transformados. ¿Y cómo vamos siendo transformados? Y Pedro acá, él teniendo muy claro cómo Dios intervino en su vida, cómo Dios transformó su vida, nos presenta el modelo de crecimiento de un discípulo, que justamente tiene que ver con los niveles del discipulado. Por eso es que él dice en el versículo 5 en adelante, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. La salvación es por la fe y por la gracia del Señor. Somos salvos por medio de la fe. Dice la Biblia que, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos ni recibimos una nueva naturaleza por nuestras buenas obras. Pero una vez que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, y una vez que somos convertidos y tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos que crecer. Y para crecer es que necesitamos ir añadiendo a nuestra vida ciertas cosas. Y es lo que dice Pedro, añadid a vuestra fe, dice el versículo 5, dice virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. A propósito ahí, conocimiento, vuelvo a usar la palabra común para conocimiento, que es gnosis. No la primera palabra que usó, que tenía que ver con nuestra intimidad, nuestro conocimiento personal, cercano, íntimo y cotidiano con el Señor. Aquí literalmente está hablando del conocimiento que obtenemos del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y más que un solo conocimiento intelectual, es asimilar y entender qué es lo que Dios quiere y espera de nuestras vidas. Y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces tiene que ver con un conocimiento práctico. ¿Ya? Además de tener un conocimiento íntimo, cercano, tenemos que crecer en conocimiento práctico de la palabra del Señor, y más adelante hoy día vamos a hablar un poquito más de aquello. Pero al conocimiento también se le añade dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ya vimos que estos 7 elementos son transmitidos acá por el apóstol Pedro como algo completo que debe estar en nuestra vida. Es como una fotografía, un esquema, o más bien diría yo, una radiografía del creyente maduro, que contiene estos 7 aspectos. Y tienen que ver con la vida de un creyente, de un discípulo maduro. Son los mismos 7 niveles del discipulado que como iglesia siempre nosotros estamos desarrollando y trabajando. Por ejemplo, como dice allí, añadiendo a nuestra fe virtud, la virtud es como el primer nivel, que es el nivel del arrepentimiento. Es cuando eso nos da la fuerza para el cambio de nuestra vida. La virtud tiene que ver con aquellos aspectos que van a transformar nuestra vida y por medio de la cual lo alcanzamos a través de un corazón genuinamente arrepentido y dócil en las manos del Señor. Luego, a la virtud se añade el conocimiento, ¿verdad? Primero está la virtud, luego de la virtud viene el conocimiento, que vendría a ser como el segundo nivel del discipulado, que es la iluminación, que es el ir aprendiendo, conociendo cosas nuevas de la palabra del Señor y poniéndolas en
práctica, es decir, un entendimiento práctico de la Escritura. Y luego del conocimiento, el dominio propio, que tiene que ver con la participación en el ministerio, con la etapa natural de la vida de la juventud, en donde no solo estamos siendo transformados, no solo estamos aprendiendo cosas prácticas para poder vivirlas, sino que también nos estamos involucrando de una manera práctica en la obra del Señor. La mayoría de los creyentes en las iglesias cristianas llegan hasta este nivel nomás, hasta el nivel de la participación en el ministerio. También ocurrió en los tiempos del Señor Jesucristo. La mayoría de sus discípulos solo llegaban hasta aquí, participando, ¿verdad?, en sus actividades, en sus ministerios, beneficiándose de sus milagros y siguiéndole para aprender y poner en práctica sus palabras. Pero muchos llegan hasta ahí nomás. Y muchos se quedan estancados en este nivel, conformes con estar haciendo algo o participando de alguna manera en la obra del Señor. ¿Pero es todo? No, el Señor quiere que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que nos sigamos involucrando en la obra del Señor, porque al dominio propio se le añade la paciencia. Y esta palabra, paciencia, tiene que ver con el permanecer bajo la prueba, porque el Señor pone prueba en nuestras vidas. El Señor ya nos exige no solo saber de la palabra, ni siquiera solo aplicarla, sino que ahora vivirla aún en tiempos de prueba. Y es por eso que muchos quedan hasta ahí nomás, porque es probada nuestra fe. Porque nos tenemos que enfrentar a situaciones que van a hacer que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada con fuego. Entonces al dominio propio se le añade la paciencia. Y a la paciencia se le añade piedad, que ya es el sacrificio completo, una entrega completa y absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Si el dominio propio es la participación en el ministerio, la paciencia es el desarrollo del liderazgo en la vida cristiana. Y luego, si a la paciencia se le añade la piedad significaría la crisis, el periodo de la crisis en el discipulado. Y esto tiene que ver con el reformular nuestras prioridades. Esto se condice con lo que sería la crisis en el proceso del discipulado, que tiene que ver con la crisis y con la prueba del discípulo. Aquí es donde realmente se prueba la calidad de un siervo de Dios. Y luego de la piedad se le añade el afecto fraternal, que sería la autoridad del liderazgo. Ya no es solo la responsabilidad de liderar a otros, sino la autoridad que marca pautas para que otros puedan seguir. Y luego del afecto fraternal, el amor, que es el último nivel, el séptimo nivel, que es la visión mundial. Es cuando nuestra vida gira en torno a los propósitos de Dios, que es hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación hasta lo último de la tierra. Ya hablamos de esto algunos domingos atrás, no vamos a seguir profundizando en esto. Puedes revisarlo también en las grabaciones que están ahí para poder ir poniéndote al día en cuanto a lo que Pedro nos muestra, desarrolla aquí en estos primeros versículos del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Pero quiero avanzar, quiero seguir, porque todo el capítulo se enfoca en lo mismo. El apóstol Pedro, de alguna manera, está transmitiendo casi como su biografía espiritual, casi como el proceso que él vivió para llegar a estar firme en el Señor. El proceso que él vivió para transformarse de un simple oidor de la ley a una roca firme sobre la roca que es Cristo. Es decir, un proceso de transformación del discipulado. Todo el capítulo habla de esto. Así que vamos a seguir avanzando en él. Por eso es que él dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, las 7 cosas que yo mencioné, estos 7 niveles, este proceso natural, normal, el desarrollo de un discípulo para la madurez, un discípulo preparado para toda buena obra, si estas cosas están en vosotros y abundan. Siempre hablamos del desarrollo de un discípulo por medio de niveles, no de etapas. ¿Cuál es la diferencia? Tú alcanzas una etapa, tú dices, no, yo ya me discipulé, estoy listo. No, no estás listo. Tú llegas a un nivel que tienes que mantener. Si tú no te esfuerzas,
vas a decaer. Es como un deportista de alto rendimiento. No es que simplemente llegue a una etapa de desarrollo y de ahí en adelante toda su vida va a poder correr los 100 metros planos en 8 segundos. No, él constantemente tiene que entrenarse para mantenerse en el nivel que le permita correr los 100 metros planos en 8 segundos. ¿Entienden la idea? Entonces, no es simplemente que llegamos a una etapa y quemamos las anteriores, es un nivel que debemos mantener. Ahora bien, si estas cosas están y abundan, no os dejarán estar ociosos. Esa es la lucha permanente que nosotros como cristianos tenemos que llevar adelante. No estar ociosos. Y se lo digo con mucha franqueza y honestidad. Tenemos esa tendencia a quedar tranquilos, quietos, el status quo, déjenme aquí nomás, ya sé lo suficiente, no necesito nada más, estoy bien así. La ociosidad, como dice el dicho, es la madre de todos los vicios. Y eso es lo que muchas veces entorpece nuestro desarrollo espiritual. Usando un término más escritural a lo largo de la palabra, la pereza espiritual. Y cuando hablamos de la pereza, no es solamente la imagen de aquel que no hace nada, sino que también es la imagen de aquel que hace muchas cosas, pero se estanca en su crecimiento. Simplemente es aquel que se preocupa de hacer en vez de ser lo que Dios quiere que sea. Dios no está tan interesado en tantas cosas que hagamos, sino que en que seamos maduros espiritualmente. Y eso tiene que ver con una vida transformada, con actitudes transformadas, con una mente y un entendimiento transformado. Es decir, ver las cosas de otra manera, no como yo las veo. Porque ahí podemos estancarnos en nuestro entendimiento espiritual y llegar a estar ociosos. ¿Y cómo describe Dios en su palabra lo que es estar ocioso? ¿Cómo describe Dios en su palabra lo que es ser un perezoso espiritual? Bueno, aquí lo dice, ni sin fruto. El fruto es lo que evidencia lo que es el árbol. ¿Te acuerdas cuando Cristo fue a buscar higos en una higuera y no la encontró? No tenía fruto. Maldijo la higuera y ¿qué ocurrió con la higuera? Se secó. Eso es lo que ocurre natural y normalmente en un creyente que no da fruto. El fruto es el cambio, es la transformación, es lo evidente o lo que se evidencia de una vida transformada. Entonces dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a usar la palabra en griego epignosis. En cuanto a este conocimiento transformacional, un conocimiento que te transforma, un conocimiento del cual ya no eres el mismo, un conocimiento íntimo, cercano, personal, cotidiano, profundo con nuestro Señor, para ser transformado a su imagen. Luego en el versículo 9, estamos avanzando poco a poco, dice que además el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Ya lo dijimos, ¿verdad? Estos 7 elementos, ¿verdad? Los 7 niveles del desarrollo de un discípulo, el que no tiene estas cosas dice que es miope espiritualmente. Yo me saco estos lentes y no puedo distinguir todos los rostros porque tengo miopía, entonces necesito ponerme estos lentes, ahí los veo, están todavía aquí, ¿ya? Pero el que no tiene estas cosas en lo espiritual, dice el Señor, tiene la vista muy corta. Muy corta. Y esto es lo que ocurre en la vida del creyente. Tiene un entendimiento, una actitud cortoplacista. Solo se preocupa de las cosas que tiene por delante. Sus principales aflicciones, problemas y afanes están aquí nomás. Pero no son capaces de ver más allá a la meta que es Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, menospreciando el oprobio. Bueno, esto es porque tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos creyentes se abaten por las cosas que tienen aquí encima. No están arreglando esas cosas, no están superando esos desafíos y ahí quedan pegados. Tienen la vista muy corta. Nuestra vista tiene que estar hacia allá para avanzar hacia allá. Muchas veces andamos por la vida cristiana así, simplemente mirando nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles y pateándolas un poco más adelante, pero luego las volvemos a encontrar, siendo que en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Saltarlas y superarlas.
Por eso es que el Señor nos exhorta a tener una vista telescópica, tener una vista, ¿verdad?, hacia adelante. Y en este caso es la meta, que es Cristo. Por eso dice, ¿verdad?, tiene la vista muy corta. Además dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando Dios te salvó, ¿de cuántas cosas te perdonó? ¿De algunas? De todas. Dios perdona y limpia, según 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces no confesamos nuestros pecados ni dejamos que el Señor nos limpie. Y mantenemos eso en nuestro corazón. Tenemos que buscar al Señor con un corazón arrepentido, genuino, y dejar que Él nos perdone y nos limpie para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. De la misma manera como cuando recibimos a Cristo. Por fe. Por fe. Por fe yo debo ser capaz de avanzar. Por fe yo debo ser capaz de dejar ciertos hábitos pecaminosos. Por fe yo debo ser capaz de amar con compasión. Por fe yo debo ser capaz de perdonar como Cristo nos perdonó. Por fe yo debo ser capaz de asumir actitudes de compromiso con la obra del Señor. Por fe yo debo tomar decisiones espirituales para seguir avanzando en mi vida cristiana. Por fe yo debo tomar conductas y hacer hábitos espirituales en mi vida, como congregarme, como asistir a la iglesia, como ofrendar, como diezmar, avanzando en mi vida espiritual. Porque si no, estoy siendo ciego, no estoy viendo cómo Dios me salvó. Dios me salvó para una vida nueva, no para volver a la esclavitud en la que estaba antes de conocer a Cristo. Por eso, hermanos, es que el desafío que nos presenta aquí Pedro es avanzar. Y es como una biografía de su propia vida, de cómo Dios trabajó en su corazón. Luego en el versículo 10 va concluyendo, va resumiendo el desafío que nos está presentando, o llegando, por decirlo así, al clímax de lo que está mostrando, o de alguna manera evidenciando su objetivo, o su tema fundamental, cuando nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación, es decir, el llamado a ser hijos de Dios y elección, porque haciendo estas cosas, nuevamente, ¿qué cosas? Te fijas que repite varias veces las cosas que él está planteando, haciendo estas cosas, en otras palabras, siguiendo este mismo proceso de desarrollo espiritual, siguiendo este mismo esquema de crecimiento y madurez espiritual, es decir, haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Y esto es algo que incluso el apóstol Pablo hablaba en sus epístolas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, busquémoslo rápidamente, no pierdas tu texto en Pedro, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo también nos llama a la firmeza y la madurez espiritual, la estabilidad espiritual, cuando dice, Efesios 6, 11 al 13, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Nota que dice estar firmes. Y esto es interesante, no usa un verbo que debería normalmente haber usado en este contexto, que sería el desafío a estar firmes, sino que dice estar firmes porque esa es la condición en la que Dios nos quiere ver, estando firmes. No solo nos está llamando a la firmeza, sino que Él quiere vernos firmes, estar firmes con la armadura de Dios. Volviendo a nuestro texto, allá en Segunda de Pedro, capítulo 1, eso es lo que el apóstol Pedro nos presenta. Esa es su tesis, por decirlo de una manera, de todo lo que desarrolla en el capítulo. Porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás. ¿Por qué muchos creyentes son inestables en su vida espiritual? Con altos y bajos. ¿Por qué muchos creyentes, verdad, en un momento están tan motivados y en otro momento tan desmotivados? Porque les falta llegar a alcanzar esta firmeza. Probablemente porque el proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual, que debe ser normal en la vida de un discípulo, quedó estancado. Por diferentes razones, ese proceso no continuó su desarrollo. Es como cuando un árbol está creciendo, se está desarrollando para dar fruto, pero hay algo que impide que dé fruto. Puede ser una plaga, puede ser falta de agua, puede ser un animal que raspó, ¿no es cierto?, la corteza y impide que fluya, ¿no es cierto?, la savia de aquel árbol para poder permitir que el árbol crezca y dé fruto. Puede ser un insecto que llegó a dañar, ¿verdad?, los brotes de aquel árbol. Elementos externos que atentan contra el desarrollo normal de un árbol. De la misma manera, a veces hay elementos externos, como también debemos reconocerlo, muchas veces hay elementos internos en nuestra propia vida que impiden que crezcamos espiritualmente. Puede ser nuestro egoísmo, puede ser nuestro orgullo, puede ser un pecado. Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, confrontarnos a la necesidad de avanzar, de crecer y de madurar espiritualmente para llegar a la estabilidad y a la firmeza espiritual. Eso es lo que el apóstol Pedro nos presenta aquí, para que estemos firmes y así no caer jamás. ¿Y Pedro sabía lo que era caer? Es cosa de leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Varias veces el apóstol Pedro metió la pata. Cuando le dijo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte si fuera necesario. Y el Señor le dice, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Cuando saca la espada y le corta la oreja, ¿verdad?, al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús, con compasión, le recogió la oreja y se la puso en su lugar y lo sanó milagrosamente. No, Pedro, no es todavía el momento. Bueno, Pedro sabía lo que era fallar, sabía lo que era caer. Dios le había dado un sobrenombre, roca, que implica firmeza, estabilidad. Pero él tuvo que luchar y tuvo que vivir un proceso difícil para llegar a ser la roca que Dios quería que fuese. Por eso es que el proceso de crecimiento y madurez es tan importante. Y no hay atajos, hermano. No hay atajos. No hay atajos en el crecimiento y el desarrollo espiritual para alcanzar la firmeza y la madurez cristiana. No hay atajo. Dios quiere recibirnos cuando nos lleva a su presencia o nos venga a buscar. Nos quiere recibir completos y maduros, preparados para toda buena obra. Pero ¿qué va a encontrar si el Señor viene hoy día? Este año puede que venga el Señor. ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un producto en desarrollo. Se va a encontrar con un proceso a medio camino. Se va a encontrar quizás con un proceso que ni siquiera inicia. No, el Señor quiere vernos completos porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo queremos ser hallados por el Señor en su venida? Y luego incluso nos va a hablar Pedro acerca de esto. Dice el versículo 11, porque de esta manera, ¿cómo? Con madurez, con firmeza, con estabilidad espiritual, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice 1 Corintios 3:15, no es necesario que lo busquen, dice, refiriéndose a cómo van a ser probadas nuestras obras cuando venga el Señor, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos llegarán al cielo como saliendo de un incendio, sin nada en las manos y solo con olor a humo. ¿Por qué? Porque todo su esfuerzo en este mundo fue egoísta, fue orgulloso y fue temporal. Porque todo su afán no fue crecer y madurar en la vida espiritual y ser un discípulo de Cristo que da fruto para la gloria de Dios, sino que se centró en sí mismo, en sus problemas, en sus gustos, en sus anhelos, en sus desafíos, en su propia vida, y no en la vida que Cristo nos quiere dar.
Cuando Cristo le cambió el nombre a Pedro, no solo le dio un nuevo nombre, le dio un desafío de vida para llegar a ser lo que Dios quería que fuese. Pedro significa roca firme, y eso es lo que quería Dios para con su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere para contigo? Bueno, queremos llegar a la presencia del Señor con gozo, con alegría. Incluso según 1 de Juan 2:28, Juan, el apóstol Juan, nos exhorta diciendo, no lo busquen, dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, es decir, cuando Él venga por nosotros, tengamos confianza en la venida del Señor, es decir, lo recibamos con gozo cuando Él venga por nosotros, para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando venga el Señor a buscarnos y estemos en la presencia del Señor, quizás vamos a estar avergonzados, porque no dejamos que nuestra vida fuese transformada por la palabra del Señor. Por eso, por esa razón, ¿verdad? Dios quiere recibirnos con una amplia y generosa entrada cuando Él venga por nosotros. Quiere vernos maduros. Quiere que entremos en sus puertas, ¿verdad?, eternas, con corazones maduros, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Así como Cristo le puso a Simón, le puso Pedro, para dejarle el desafío de lo que Él quería que Él fuese, ¿cómo nos llamamos hoy en día? Cristianos. ¿Cómo Dios quiere vernos cuando lleguemos a su presencia? Como Cristo. Entonces tenemos que esforzarnos por avanzar en esa dirección. Luego, en el versículo 12, Pedro nos va a dar las razones por las que nos da esta exhortación y este desafío. Mire lo que dice el versículo 12. Por esto, por esta razón, para lograr la madurez, la firmeza y la estabilidad espiritual, por eso, yo, ¿qué dice? No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire lo que dice el apóstol Pedro, que por esta misma razón, para que podamos ser desafiados y avancemos hacia la madurez, Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Reiterar las mismas cosas una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces tienes que decirle a un adolescente que haga su cama? ¿Una vez? Veo algunos rostros, ¿verdad?, sonrientes. ¿Cuántas veces tienes que decirle, verdad, a un adolescente que te ayude a sacar la basura o que lave la loza? Un montón de veces, ¿o no? Es parte a veces de la naturaleza en donde justamente el adolescente está en un proceso de ¿qué? De desarrollo y de crecimiento. Así que para ayudar un poquito a los adolescentes, ¿verdad? Sí, hay que repetirle varias veces las mismas cosas. Pero una pregunta, nosotros que somos adultos, que somos maduros, nosotros que ya hemos aprendido de la vida, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que decir las mismas cosas? ¿Sí o no? ¿No somos iguales? Pareciera que a veces somos adolescentes en lo espiritual, no solo en lo físico. Nosotros como adultos, como personas ya con criterio formado, aún así tomamos malas decisiones con mal criterio. Somos descriteriados, sin criterio. Y después vamos al Señor para que el Señor nos solucione el problema en el que nosotros mismos nos metimos. ¿Sí o no? A veces nosotros somos buenos para juzgar a otros, pero no tan buenos para juzgarnos a nosotros mismos. Qué importante, hermano, lo que nos dice aquí. Pedro nos quiere reiterar una y otra vez las mismas cosas. ¿Has sentido alguna vez que alguno de los mensajes que hemos enseñado y predicado desde este púlpito, has sentido alguna vez que es más o menos lo mismo que ya has escuchado? Seguramente varias veces. Y eso no es casual, es porque necesitamos una y otra vez que se nos digan las mismas cosas. Porque, hermanos, debemos reconocerlo con humildad. Somos porfiados. No hay ningún lugar a duda que es así, hermanos. Somos porfiados. No esperes llegar a esta iglesia a conocer y saber cosas nuevas que nunca se han hablado, cosas nuevas, ¿verdad?, que te van a embelezar la mente y el corazón. No, esas cosas, hermanos, generalmente las practican las falsas doctrinas.
Ellos tratan de meterte en la cabeza cosas que tú nunca antes has escuchado. No sé si alguna vez has escuchado, no, esto nos lo han ocultado por muchos años. Y ahora, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de la verdad. Hermano, Salomón lo dijo hace mucho tiempo. No hay nada nuevo debajo del cielo, ni debajo del sol. Hermano, esta es la palabra profética más segura. Hermano, aquí está la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Y hace cuánto tiempo está esto en este mundo? Completo, Antiguo y Nuevo Testamento, hace más de 2000 años, hermano. 2000 años. Tú naciste ya con este libro, con la palabra de Dios traducida a tu idioma. Esto no es algo nuevo. Sí, hay cosas que a veces aprendemos porque nunca nadie antes nos las dijo, o en el momento que se nos dijo no estábamos atentos, o simplemente entró por aquí y salió por acá. Recuerda que el conocimiento bíblico no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que nos lleva a la práctica, a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Entiendes eso o no? Bueno, entonces no esperes conocer cosas nuevas. Sí puedes esperar las mismas cosas desde diferentes puntos de vista, enseñadas por la palabra del Señor, reiteradas para nuestro bien y nuestro propósito. Por eso, fíjate que dice, por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire lo que dice en cuanto a esto mismo el apóstol Pablo. Acompáñeme por favor a Filipenses 3:1. Filipenses 3:1, el apóstol Pablo, también hablando de la vida espiritual, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y recuerda que en Filipenses, incluso en el capítulo siguiente, lo reiteraba una y otra vez, regocijaos en el Señor siempre, y añade, otra vez os digo regocijaos. Pero ahora en el capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto escribiros lo mismo. ¿Saben lo que buscaban los judíos? Señales, señales, señales. ¿Saben lo que buscaban los gentiles, los griegos particularmente? Sabiduría. Sabiduría, conocimiento. Habían algunos, cuando predicaba el apóstol Pablo, allá en el Areópago, que de ninguna cosa se preocupaban, sino en oír algo nuevo. Así está el mundo hoy en día. La gente busca, le atrae la falsa doctrina, porque generalmente se presenta como algo nuevo, como algo novedoso, y no es más que podredumbre envuelta en un nuevo papel de regalo. Los de Galacia tuvieron ese problema en Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, porque se dejaban, ¿no es cierto?, fascinar con las cosas nuevas que presentaban los judaizantes en ese tiempo, y también algunos filósofos griegos. Tan necios, les dice Pablo a los de Galacia, que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. Tan necios sois, dice, que se dejan engatusar por la falsa doctrina. Hermanos, no es que sepamos cosas nuevas, a pesar que siempre vamos a descubrir cosas nuevas, porque la palabra del Señor es un tesoro inagotable de riqueza. Pero es más bien poner en práctica, vivir lo que yo ya sé. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para comprobar algo, yo debo repetirlo ¿cuántas veces? Una y otra. Un científico en su laboratorio, para poder usar el método científico y comprobar algo, tiene que repetirlo una y otra vez, en diferentes condiciones, hasta que eso se convierte, por el conocimiento empírico, en una ley. Bueno, de la misma manera, una y otra vez tenemos que entender, aprender, reiterar las mismas cosas, como dice el apóstol Pablo, y para vosotros es seguro. Tanto así que después en el capítulo siguiente, como ya mencioné, le reitera, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Hermanos, si sientes que la palabra del Señor está hablando a tu corazón y siempre son las mismas cosas que están molestándote, inquietándote, moviéndote, probablemente es por algo. Es por algo. Si de alguna manera la palabra del Señor llega a tu corazón y te inquieta por algo, probablemente porque ahí está el Señor metiendo el dedo en la llaga una y otra vez. ¿Hasta cuándo?
No, no hasta siempre. Hasta que cambiemos. Así de simple. Dios no va a cambiar, hermanos. Su palabra no va a cambiar. Entonces, adivina quiénes tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Entonces, en palabras más bonitas nomás, el apóstol Pedro está diciendo, ya, po, ¿hasta cuándo? Si fuera chileno diría, ya, po, ¿hasta cuándo? Maduren en lo que les está diciendo. En otras palabras, eso es lo que les quiere transmitir a sus oyentes. Maduren. Ya es tiempo de avanzar. Es tiempo de crecer. No se queden pegados en la ociosidad y la pereza espiritual. Crezcan espiritualmente. Tomen decisiones espirituales. Avancen en su vida espiritual. Para que cuando venga el Señor se nos otorgue amplia y generosa entrada por sus puertas. Y por eso que el apóstol Pedro no deja de recordaros siempre estas mismas cosas, aunque ellos las sepan, si ellos las sabían, y estén confirmados en la verdad presente. Pero era necesario una y otra vez, hasta que nuestra vida cambie. Luego en el versículo 13, profundiza un poquito más todavía en esto. Verso 13, pues tengo por justo, correcto, en tanto estoy en el cuerpo, es decir, todavía estoy vivo. Después va a decir por qué menciona esto de que todavía está vivo. Despertaros con amonestación. Con amonestación. Incluso, ahí mismo en la misma epístola, en el capítulo 3, versículo 1, 3:1, un poquito más allá, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, ya es una reiteración de la primera. Y en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Te fijas? Despertar con amonestación, despertar con exhortación. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Despertarnos. Nuevamente, un tema sensible para el apóstol Pedro. ¿Qué pasó en su vida y en su desarrollo espiritual? ¿Te acuerdas en Mateo 26, 38 en adelante? Mateo 26, 38 en adelante, el Señor, enfrentando la crucifixión, dijo, entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? A Pedro, Juan y Jacobo, estaba Pedro ahí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es lo que era velad? ¿Qué es lo que es velad? Estar despiertos. Estén despiertos. Acompáñenme. No se queden dormidos. Velen conmigo. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, mira, interesante, ¿dijo a quién? No dijo a Juan y Jacobo, dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Yo ya me imagino cuando el Señor les dijo, quédense aquí y velen. Y Pedro se puso ahí. Ya, yo voy a estar aquí, ¿no es cierto? Me lo imagino, no dice el texto, yo estoy imaginando. Pero por eso pienso que al primero que lo reprendió fue a Pedro. Dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Casi lo dice en forma irónica el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos, hermanos, ser despertados con limpia exhortación, con amonestación. Necesitamos, es bueno, nos hace bien. Es bueno que nos reten, es bueno que nos exhorten, es bueno que nos despierten de vez en cuando, ¿o no? Porque tenemos esa tendencia natural en nosotros de relajarnos y de estancarnos espiritualmente. Y Pedro dijo, mientras esté vivo, como dijo, ¿verdad?, el prócer, o más bien, el héroe de nuestra patria, mientras esté vivo, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo no estoy, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¿Ya? Y aquí dice el apóstol Pedro, mientras estoy vivo, ¿ya?, yo les voy a dar duro. Eso es lo que les dice. Mientras estoy vivo, les voy a repetir las mismas cosas hasta que le entre en el corazón.
Es como un padre, como una madre que tiene que exhortar a sus hijos, ¿verdad? Y una y otra vez, 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 hasta que le entre, hasta que se forme un hábito, siendo pacientes y perseverantes. Y lo interesante de esto es que a pesar que a veces nosotros como papás nos cansamos, Dios no se cansa. Así que no hagan ni tal de buscar un atajo o de buscar una alternativa, porque si no, te va a caer una ballena encima. Pregúntale a Jonás. Pregúntale a Jonás. Te va a caer una ballena encima. No hagan ni tal de hacer esperar al Señor, ni de buscar un atajo o buscar un sustituto. No te lo recomiendo. Bueno, versículo 14. Aquí explica el por qué dice, ¿verdad?, de que en tanto estoy en este cuerpo. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuándo se lo declaró? En Juan 21, 18, Juan capítulo 21, 18 al 19, Jesús le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Es decir, iba a morir preso, iba a morir encadenado, iba a morir habiendo sido tomado prisionero. Esa es la forma en la que iba a morir. Le estaba anticipando el Señor que no iba a morir en libertad humana, sino más bien en libertad espiritual. Iba a morir prisionero. De esa forma, Dios quería que Pedro glorificara a su Padre Celestial. Él le había dicho, estoy dispuesto a morir, tú vas a morir. Y no vas a morir en una cama, ¿verdad?, y en el sueño. No, vas a morir bajo aflicción, vas a morir bajo la esclavitud, ¿verdad?, en ese tiempo del Imperio Romano probablemente, vas a morir siendo un prisionero. Por eso es que dice, ¿no es cierto?, mientras todavía estoy vivo, los voy a exhortar, los voy a despertar con exhortación, con amonestación, porque me queda poco tiempo. Él ya se daba cuenta que estaba pronto, ¿no es cierto?, a que lo encarcelaran, probablemente ya lo estaban persiguiendo, probablemente simplemente estaba esperando que llegara su hora. Versículo 15. También dice, además de exhortarles con limpio entendimiento, además de amonestarles, ¿verdad?, con exhortación, también, versículo 15 dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, es decir, después que sea tomado preso, después que ya no tenga más posibilidad, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo el apóstol Pedro iba a lograr eso? ¿Cómo el apóstol Pedro iba a conseguir que después de que él muriera, ¿no es cierto?, en todo momento ellos pudieran tener memoria de estas cosas? ¿Cómo? ¿Se les ocurre? Es muy simple. Porque en ese momento lo estaba escribiendo. Es la inspiración de la Escritura. Aquí está hablando de cómo Dios procuró el propósito de Dios de inspirar su palabra. Es lo que está diciendo. Yo voy a procurar con diligencia, con prontitud, con disposición, antes de que muera, que ustedes puedan tener la posibilidad de recordar lo que yo les estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué hizo? Bajo inspiración del Espíritu Santo, lo escribió. Y lo tienes acá. Aquí está lo que el apóstol Pablo le está diciendo a sus oyentes originales, en beneficio nuestro también. Porque de esa manera, ¿verdad?, Dios se glorifica. Mire lo que dice 2 de Pedro, por favor, capítulo 1, el versículo 15. Estamos ahí mismo. ¿Lo tienes? Ah, no, estamos ahí, perdón, me equivoqué. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Pedro no escribió solo por su propia cuenta, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la labor, una de las labores más prácticas del Espíritu Santo hoy en día? Mire lo que dice 1 Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador,
explica ahí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, cuando Cristo ascienda al Padre y va a enviar el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y mire lo que añade, y os recordará. ¿Qué es lo que quería Pedro? Que ellos recordaran lo que él les estaba diciendo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué ilustración más práctica de lo que es la inspiración del Nuevo Testamento. Interesante, ¿o no? Verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí habla de su venida, y de hecho el resto de Segunda de Pedro aborda el tema de la venida de Cristo, de la venida del Señor. Pedro sabía que él estaba por partir a la presencia del Señor, pero ya estaba expectante de que el Señor podía venir en cualquier momento. Incluso Pedro, no lo vamos a ver ahora, justamente hace referencia a las profecías, a las escrituras que escribió el apóstol Pablo, relacionadas con la venida del Señor, las cuales, dijo el apóstol Pedro, algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, ¿ya? Refiriéndose justamente a las profecías que estaba recibiendo el apóstol Pablo para registrarlas en la Escritura relativas a la venida de Cristo, como 1 Tesalonicenses capítulo 4, como 2 Tesalonicenses capítulo 5, que hablan de la venida del Señor. Entonces Pedro, consciente de esto, añade a su argumento la cercana y pronta e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que por lo mismo él procuró dar a conocer el poder y la palabra del Señor, no siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Interesante que aquí habla de cómo el apóstol Pedro vio la gloria de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Acompáñame a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, un poquito de sombra, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron, ¿qué dice? De eso estaba recordando el apóstol Pedro, cuando vio la gloria del Señor, cuando vio al Hijo de Dios glorificado. Por eso es que en el versículo 17 dice, de nuestro texto, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 17, pues cuando él recibió de Dios, Jesús se refiere, Padre, honra y gloria, la experiencia que tuvo ahí en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, lo mismo que escuchó ahí, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Incluso en el versículo 18 reitera, para dejarlo bien claro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y esto es importante para el argumento que viene a continuación, ¿ya? Para el argumento que viene a continuación. Porque hay algo muy seguro y muy firme que hoy en día podemos tener. ¿Quieres realmente saber la voluntad de Dios? ¿Oír la voz de Dios? ¿Quieres realmente escuchar a Dios en tu vida? Lee la Biblia. Ahora, ¿quieres oír audiblemente la voz de Dios? Léela en voz alta. Porque aquí tenemos la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Porque así como Pedro está seguro, segurísimo, que oyó la voz de Dios, también está seguro que lo que él está haciendo ahora para que ellos recuerden la voluntad de Dios, él está segurísimo
de que la revelación del Nuevo Testamento es segura y debemos estar atentos a ella. Es lo que dice el versículo a continuación. Verso 19. Tenemos también, así como es tan importante, impactante y grandiosa la voz audible de Dios que Pedro escuchó en el monte de la Transfiguración, la palabra que nosotros tenemos es importante. Muchos hoy en día se confunden buscando o escuchando la voz audible de Dios, la revelación de Dios, siendo que Dios ya nos las dejó. Y además la dejó escrita para que la podamos recordar, repasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Te acuerdas cuáles fueron los puntos principales del mensaje del domingo pasado? Probablemente no te acuerdas porque nuestra memoria es frágil. ¿Para qué queremos oír la voz audible de Dios si la vamos a olvidar? Pero esto es imposible que lo olvidemos, porque aquí está, por siglos ha estado y va a seguir estando. Hermanos, tenemos, dice el verso 19, también la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ese es el problema de muchos creyentes hoy en día. Están desatentos, son dispersos. Escuchan cualquier voz que venga por ahí, cualquier revelación que se le ocurra a alguien, se desvían de la palabra del Señor, siendo que Dios ya nos dejó su palabra. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Alguna vez has estado en un lugar muy, pero muy oscuro y de pronto se prende una luz? ¿Qué es lo que hace uno automáticamente? Ve la luz. Es casi como algo hipnotizante. Es casi como imposible no ver esa luz. Bueno, así es la palabra del Señor, así es como Pedro la presenta, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, y lo que dije al principio hoy día, esta mañana, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, Cristo venga por nosotros. Este libro, hermano, nos va a acompañar hasta que Cristo venga. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos la voz audible de Dios, la tenemos aquí. Si quieres oír la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Así de simple, ahí la vas a oír audiblemente. Te la vas a escuchar a ti mismo. Hermanos, Dios ya nos dejó su palabra. Solo tenemos que profundizar en ella y aplicarla a nuestra vida. ¿Cuál fue la principal exhortación que Jesús le dio a los fariseos, a los líderes religiosos de su tiempo? ¿Cuál fue la exhortación más dura que les lanzó? ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos? Que eran hipócritas, porque ellos decían, pero no hacían. ¿Verdad? Ese es el problema también muchas veces en nuestras vidas. Somos oidores, pero no hacedores necesariamente de la palabra del Señor. Nos gusta oír la palabra del Señor, nos anima, nos motiva, pero ¿la ponemos en práctica? ¿La estamos viviendo? ¿Estamos oyendo atentamente la voz del Señor para vivirla en nuestra vida? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, que la palabra profética más segura que nos ilumina. Salmo 119, 105, no lo busquen, lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermanos, tenemos la palabra, pero tenemos que estar atentos. Esa palabra, interesante, esa palabra cuando dice ahí estar atentos a la palabra del Señor, es una palabra bien interesante, porque esa palabra tiene que ver no solamente con poner nuestros ojos o tener nuestra mirada, ¿no es cierto?, por decirlo así, fijada en la palabra del Señor, sino que tiene que ver con que no solo nuestros ojos, sino que también nuestra mente esté clavada en la palabra del Señor.
Tenemos que estar atentos de la misma manera que un niño pequeño, ¿verdad?, está atento a la voz de su padre, a la voz de su madre. Debemos estar concentrados para poner en práctica la palabra del Señor. Y esto nos habla de meditar la palabra del Señor día a día. Pero para eso tengo que leerla, para eso tengo que meditarla, para eso tengo que estudiarla, para eso tengo que comprobarla, poniéndola en práctica en mi vida. Luego añade en el versículo 20 de nuestro texto, ahí en segunda de Pedro capítulo 1, entendiendo, sabiendo, comprendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, no es que haya muchas interpretaciones. No sé si alguna vez he escuchado, no, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Mentira, Dios no dice eso en su palabra. Hay una sola interpretación, y es la interpretación que le da el Espíritu Santo. Dios dice en su palabra, toda la Escritura es inspirada no por el hombre, por Dios. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Esa utilidad que tiene la Escritura es práctica para transformar nuestra vida, para que nuestra vida cambie, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, con el propósito de lo que Pedro está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que lleguemos a ser el Cristo que Dios quiere que seamos. Para eso está la Escritura. Y es útil. Y la Escritura no es de interpretación privada. No es que algunos tengan una interpretación y posean otros otra interpretación. No, la palabra del Señor es una sola. La inspiró el Espíritu Santo. Y si bien usó los atributos y las capacidades de personas, de santos hombres de Dios, todo lo que quedó registrado en su palabra es palabra de Dios. Y esto es porque, miren lo que dice el versículo 21, porque nunca jamás la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no es porque a alguien se le ocurrió, es porque Dios puso en el corazón de un hombre santo para que escribiera lo que Dios quería que se escribiera. Solo que lo utilizó en sus capacidades, en sus pensamientos, en sus habilidades, para registrar la palabra del Señor. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Se refiere a la sabiduría celestial revelada de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que dice ahora el apóstol Pablo sobre la inspiración de la Escritura. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira qué importante. La madurez espiritual es para que podamos sacarle más provecho a la palabra del Señor, hermanos. Si no le estás sacando más provecho a la palabra de Dios, ¿sabes por qué es? Es porque no estás creciendo, porque no estamos creciendo espiritualmente. Dios quiere que crezcamos, que despertemos de una vez y avancemos hacia la madurez espiritual. Avancemos hacia la espiritualidad que Dios quiere que tengamos. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no es sabiduría humana, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí nosotros vemos la revelación de Dios, ya no en un misterio como algo escondido, sino más bien en un misterio revelado, para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a la palabra inspirada de Dios, a la Escritura. Aún lo profundo de Dios, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios para conocer las profundidades de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 13, versículo 12, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, además que el Espíritu Santo inspiró para que se escribiese la Escritura y la pudiéramos tener nosotros, para conocer la profundidad de la sabiduría de Dios, además el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones para recordarnos y enseñarnos desde adentro las verdades de Dios. O sea, la hizo completa, para que tú y yo pudiéramos tener un conocimiento práctico de la Escritura. Verso 13, ahora sí, la cual, bueno, voy a leer una vez más el 12 porque quiero destacar algo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, ¿sabemos, realmente sabemos el tesoro que tenemos aquí? ¿Sabemos lo que Dios nos ha concedido? Esto nos ha sido concedido a nosotros, por la gracia del Señor. ¿Sabemos cuán valioso y cuán importante es? Eso es lo que está diciendo. Para que sepamos, dice, lo que nos ha concedido. Verso 13, ahora sí. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mire lo que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre inconverso, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que dice. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, por la nueva naturaleza que hemos recibido. Entonces tenemos un privilegio que nos ha sido concedido, pero tenemos que aprovecharlo. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro finalmente en conclusión? Es que esto que el Señor nos ha concedido está dado y diseñado para que tú y yo seamos firmes en la fe y no caigamos jamás. Pero para eso tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual y no estancarnos en las cosas temporales que a veces nos atrapan o a veces nos estorban. Tenemos que ser capaces de superar nuestros hábitos pecaminosos, nuestras actitudes egoístas, nuestro orgullo, y tenemos que tomar decisiones espirituales para avanzar espiritualmente en nuestra vida cristiana. Porque haciendo estas cosas, reitera el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Porque profundizando en estas cosas vamos a tener una vista larga, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Vamos a ver con claridad a Cristo y vamos a saber hacia dónde tenemos que llegar. Para que de esa manera no estemos durmiendo en nuestra pereza, en nuestra impasividad, sino que más bien estemos avanzando en nuestra vida cristiana. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hasta que Él aparezca aquí en esta tierra y nos lleve a su presencia y nos otorgue amplia y generosa entrada en el reino celestial, hasta que Cristo venga por nosotros. Así que el mismo desafío que lanza el apóstol Pedro para hacernos despertar de un letargo espiritual es el mismo desafío, hermanos, que esta mañana quisiera compartir con ustedes. Crezcamos, avancemos, sigamos adelante avanzando en nuestra vida cristiana. Nos queda mucho todavía por transformar. No te conformes con lo que ya has crecido. Y si no estás creciendo, despabilate, porque hay mucho por crecer. Dios quiere que avances. Oremos, hermanos.